Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. El 4 de agosto de 1962, en una casa ubicada en el 12305 de Fifth Helena Drive, en Brentwood, Los Ángeles, una de las mujeres más famosas del planeta pasó sus últimas horas con vida. Su nombre era Marilyn Monroe. Tenía 36 años. A la mañana siguiente, el mundo despertaría con un titular que todavía hoy genera debate: Marilyn Monroe encontrada muerta. Probable suicidio. La versión oficial fue clara desde el inicio. Sobredosis de barbitúricos. Muerte probable por suicidio. Caso cerrado. Pero la historia nunca terminó ahí. Para entender por qué su muerte sigue siendo cuestionada más de 6 décadas después, hay que retroceder. En 1962, Marilyn Monroe era mucho más que una actriz. Era un símbolo cultural, un ícono sexual global, una figura que mezclaba vulnerabilidad pública con poder mediático. Pero también era una mujer en crisis. Ese año había sido despedida del rodaje de la película Something's Got to Give por ausencias reiteradas. Su salud emocional era frágil. Consumía medicamentos recetados con frecuencia, barbitúricos para dormir, estimulantes para mantenerse activa, tratamientos psiquiátricos intermitentes. Había pasado por matrimonios fallidos, relaciones turbulentas, depresión documentada. Sin embargo, también había señales de reconstrucción, negociaciones para retomar la película, nuevos contratos en discusión, planes futuros. La narrativa del suicidio no convenció a todos desde el principio. La noche del 4 de agosto es el centro del misterio. Según el informe oficial, Marilyn habló por teléfono con varias personas durante la tarde y la noche. Entre ellas, el actor Peter Lawford, cuñado del presidente John F. Kennedy. La última conversación conocida fue alrededor de las 8:30 de la noche. Algunos relatos indican que su tono era inestable. Otros que parecía tranquila. Pasada la medianoche, su ama de llaves, Eunice Murray, declaró que notó luz debajo de la puerta del dormitorio y que Marilyn no respondía. A la 1 de la mañana, aproximadamente, el psiquiatra de Marilyn, el Dr. Ralph Greenson, fue llamado a la casa. Greenson rompió una ventana para ingresar al dormitorio. Marilyn estaba desnuda, boca abajo en la cama. Un teléfono en la mano. Frascos de medicamentos en la mesita. A las 3:30 de la mañana, se notificó oficialmente la muerte. Esa es la versión estructurada. Pero los tiempos no encajan perfectamente. Uno de los primeros puntos que alimentó sospechas fue la línea temporal. Existen testimonios contradictorios sobre la hora exacta en que fue encontrada. Algunos relatos sugieren que la policía no fue llamada de inmediato. Otros indican que la escena pudo haber sido alterada antes de la llegada de las autoridades. Además, la autopsia reveló altos niveles de barbitúricos en sangre. Pero hay un detalle técnico que aún genera debate: no se encontraron residuos significativos de cápsulas en el estómago. Si había ingerido una gran cantidad de pastillas, ¿por qué no había rastros físicos claros en el tracto digestivo? La explicación oficial fue que los medicamentos pudieron haber sido absorbidos rápidamente o administrados de forma diferente. Esa ambigüedad fue suficiente para abrir la puerta a teorías. Y aquí entran los nombres que convierten este caso en algo más que una tragedia personal. John F. Kennedy. Robert F. Kennedy. En los años previos a su muerte, Marilyn tuvo vínculos documentados con ambos hermanos. La naturaleza exacta de esas relaciones sigue siendo debatida, pero existen testimonios que sostienen que mantuvo romances con ambos. En plena Guerra Fría, con tensiones nucleares con la Unión Soviética y la reciente crisis de los misiles de Cuba aún fresca, cualquier escándalo sexual vinculado al presidente podía ser devastador políticamente. Algunas teorías sostienen que Marilyn poseía información sensible, que hablaba abiertamente sobre conversaciones privadas, que llevaba un diario rojo donde anotaba detalles de encuentros y confidencias. Ese diario nunca apareció oficialmente. Otra línea de sospecha se centra en la posible intervención de agencias gubernamentales. FBI y CIA tenían archivos sobre Marilyn Monroe. Eso no es teoría. Está documentado. J. Edgar Hoover, director del FBI,
monitoreaba conexiones con figuras consideradas políticamente sensibles. Marilyn había mostrado interés por causas progresistas y tenía amistades con personas bajo vigilancia. Pero tener un archivo no implica conspiración. La pregunta central es, ¿su muerte fue un acto autoinfligido, un accidente por consumo excesivo de medicamentos o algo más oscuro? Algunos investigadores independientes han sugerido la posibilidad de una sobredosis administrada por terceros. Una escena montada para simular suicidio. Una intervención destinada a evitar un escándalo político mayor. Otros sostienen que la combinación de depresión crónica, dependencia farmacológica y aislamiento emocional es suficiente explicación. El informe del forense, Thomas Noguchi, concluyó, probable suicidio. La palabra clave es, probable. No definitivo. Probable. En 1982, el fiscal del condado de Los Ángeles reabrió el caso brevemente tras presión pública. Tras revisar evidencias disponibles, concluyó que no había pruebas suficientes para sostener homicidio. Caso cerrado nuevamente. Pero la cultura popular no aceptó ese cierre. La muerte de Marilyn Monroe se convirtió en un espejo donde la sociedad proyecta sus sospechas sobre el poder, el sexo y la política. Hay elementos que alimentan el misterio. La desaparición de documentos personales. Testimonios cambiantes con los años. El rol exacto de las personas presentes esa noche. El retraso en llamar a la policía. El contexto político de 1962. Pero también hay elementos que sostienen la versión oficial. Historial médico documentado. Intentos previos de autolesión. Consumo elevado de barbitúricos. Estado emocional inestable. Ambas narrativas coexisten. El caso Monroe no es un simple expediente forense. Es una intersección entre Hollywood y la Casa Blanca. Entre vulnerabilidad humana y poder institucional. Marilyn era consciente de su imagen pública. Sabía que cada movimiento suyo era observado. Pero también era una mujer que luchaba con inseguridades profundas desde la infancia. Su muerte congeló su figura en el tiempo. No envejeció. No cayó en el olvido. Se convirtió en mito. Y cuando una figura se convierte en mito, la verdad deja de ser suficiente. Porque el mito exige algo más grande. Un secreto. Una traición. Una conspiración. Sin embargo, después de décadas de investigaciones, libros, documentales y teorías, no existe evidencia concluyente que demuestre homicidio. Existen dudas. Existen inconsistencias. Existen posibilidades. Pero no pruebas definitivas. Eso no significa que la versión oficial sea incuestionable. Significa que el caso habita en una zona gris. Una zona donde la política, la celebridad y la fragilidad humana se cruzan. La noche del 4 de agosto de 1962 sigue siendo una habitación cerrada en la historia. Con una ventana rota, un teléfono en la mano, y preguntas que nunca dejaron de hacerse. ¿Fue suicidio? ¿Accidente? ¿Silencio político? La respuesta oficial está escrita. La respuesta cultural sigue abierta. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.